Familia de Dios, ¿cómo estamos? De nuevo contigo para decirte que bendición de Dios hay en cada palabra que el Espíritu Santo coloca en tu corazón y que es el pensamiento de Dios y que es bueno para tu vida, la luz que va a iluminar tu sendero. Estamos hablando de las raíces de amargura, porque si hay algo que frena a cualquier persona en la humanidad es estar atado a dolores pasados, a tragedias pasadas, a deseos de venganza contenidos o venganzas que se programan para hacer. Entonces, por estar atados a nuestro pasado, vendemos nuestro presente e hipotecamos nuestro futuro pensando solamente en cómo tomar venganza, cómo tomar castigo para aquel que nos ha hecho daño en el pasado, no sabiendo que esta carencia de perdón para nosotros mismos lo que va a traer es tragedia y consecuencias, porque las decisiones que tomemos bajo la influencia de la amargura siempre serán malas. Y el gran problema de la amargura es que va creciendo dentro de ti y va arrastrando otra multitud de pecados y va envolviendo todo tu ser, tus emociones, tu pensar, tu actitud, hasta deformar completamente tu carácter. Pero no solamente es decir cómo es la amargura y que tú te des cuenta que estás en amargura, sino que también tú puedas encontrar cómo es posible desaparecerla, porque de nada serviría si el atributo de Dios no es manifestado para vencer el mal que nosotros tenemos. Y el atributo de Dios en esta área es que si la amargura es un pecado por falta de perdón a sí mismo o falta de perdón a otros, el poder darnos cuenta que la justificación por la muerte de Jesús también cubre multitud de pecados, incluyendo la amargura que sentimos por el daño sufrido, por la falta de perdón a nosotros mismos, que es donde más daño nos hacemos, porque estamos pensando que en lo que tenemos el dolor tenemos la razón, porque no fuimos nosotros los causantes del dolor, sino que es otro que nos ha causado el dolor, y que ese otro no se ha aparecido a pedir perdón o a pedir disculpas, o las que nos dio no las aceptamos como suficientes. Entonces nos enredamos en una falta de justificación con nosotros mismos, no valorando y desechando el perdón que vino de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Porque si Él nos perdonó a nosotros, ¿por qué razón nosotros nos vamos a sentir culpables por hechos relacionados con nuestro pasado, por dolorosos que sean? Lo que te está enseñando es que tú no has entregado la totalidad de tu dolor a que el Señor lo sane, a que el Señor te restaure. Entonces, en esta serie vamos a identificar los rincones oscuros a los cuales nosotros no le abrimos a todas las personas, las cuales nosotros disfrazamos bajo una careta y le mostramos a la gente la tragedia, pero no lo que hay detrás de la tragedia, para aquellos que se atreven a contar su tragedia. Y estamos viendo en diferentes partes de la Biblia cómo es de fácil que la amargura nos enrede y nos tome. Pero quiero leerte un concepto, porque cuando Dios me lleva a la Escritura, hay conceptos que yo voy mirando entre versículo y versículo. Cuando estoy meditando entre uno y otro, me voy dando cuenta cuál es el motivo, por qué la persona no avanzó, por qué la persona se quedó detenida en una parte de su vida, y también puedo observar los que avanzan. Entonces saco esos conceptos aparte, los coloco para exponértelos,
para que tú los observes, los contemples con la escritura que vamos a narrar ahora, y tú puedas decidir si el concepto es bíblico y está amparado y dirigido por la inspiración del Espíritu. Porque aunque el Espíritu ya inspiró toda la Biblia, todavía necesitamos la inspiración de Dios a través de su Espíritu para que en su palabra nosotros podamos encontrar lo que el Espíritu inspiró a otros a copiar, y que necesitamos el entendimiento, la luz, el discernimiento de Dios a través de su Espíritu para poder conocer, ser sanados primero nosotros, avivarnos nosotros primero, concientizarnos y vivir la verdad para poder compartir con otros y enseñar lo que Dios quiere hacer. Entonces, en cuanto a las raíces de amargura, ya en el capítulo anterior compartimos algunas cosas, ahora te quiero compartir otras antes de entrar a la escritura. Dice lo siguiente: la amargura es el pecado más fácil de justificar, el más difícil de descifrar, porque es razonable, siempre hay una excusa por qué la tenemos. Se hace lógico porque la razón dice que tenemos razón de estar en el estado en que estamos, y se disculpa por sí sola por las mismas razones. Con el tiempo no sana la herida, sino que se va aumentando, se va acrecentando. Una disculpa no soluciona el problema que nos han causado. Siempre no vamos a estar conforme con lo que nos están diciendo, porque nos parece que el daño es más alto que la disculpa que nos están dando. Le puede pasar a cualquier persona, a un líder, a un creyente, a un presidente, a un diputado, a un gobernador, a cualquier persona normal, y tiene cabida en nuestro corazón cuando alguien no nos ofrece una respuesta a la ofensa que nos han hecho y que su respuesta nos satisfaga. Ahí comienza a nacer la raíz en una disculpa que no consideramos nosotros aceptable, razonable y lógica al daño que nos han hecho, y estábamos esperando todavía una humillación más a donde la persona ha llegado a disculparse para nosotros estar satisfechos. Pero aún lo hubiera hecho, no lo vamos a estar, porque Él no puede darnos la sanidad. Él puede mostrarnos que se equivocó, pero solo Dios puede limpiar, solo Dios puede perdonar, y para eso tú tienes que conocer que Dios te amó tanto que aún cuando te estaban haciendo daño, Él estaba preparando para ti un lugar llamado perdón. Aunque tú no puedas perdonar, Dios ha perdonado a tu agresor como te ha perdonado a ti. Porque la misericordia de Dios es para todo aquel que clama para ser sanado. Ahí no hay disculpa que valga, no te la tienen ni que dar. Tú perdonas aún estando ausente el agresor, porque entiendes el perdón de Dios, conoce la misericordia de Dios. Cuando se forma la raíz de amargura y se anida en nuestra manera de vida, nos arrastra con otros amigos tan malos como la misma raíz de amargura. ¿Por qué? Porque involucra todo tu ser, involucra los sentimientos, la acción y el efecto de sentir, la actitud para percibir, en lo cual juega mucho las expresiones corporales. A veces la persona que te ha hecho daño está tan cerca de ti, y cada vez que tú le miras, sus acciones corporales se levantan más arriba de la herida que inicialmente te hizo. Y entonces comienza a anidar en tu corazón y en tu mente, hasta inclusive querer llegar a destruir y matar a esa persona,
¿Por qué razón? Porque la actitud corporal de la persona está ignorando el daño que te hizo y es como si no hubiera pasado nada y eso te hiere más. Te lleva al punto de pensar qué sinvergüenza eso, qué sinvergüenza es esa muchacha o ese muchacho. Porque mira, sigue como si no hubiera hecho nada. Me sigue saludando como si no hubiera pasado nada. Sigue acercándose a mí como si nada hubiera sucedido. Expresiones corporales, miradas, palabras, que en vez de sanarte, tú las tomas y tú las entiendes como parte del juicio que le estás haciendo a esa persona, pensando que ella tiene que saber y haber razonado el daño que te hizo. Ese es en un caso. En el otro caso la persona no está. Pero las imágenes de los acontecimientos te llegan tan palpables que el goce o el disfrute que tuvo esa persona cuando te hizo el daño, te atormentan, te persiguen y te cegan. Te inmovilizan de dolor o de pánico, de odio, de rencor, personas que desean morirse porque no pueden limpiarse de la violación a que fueron hechos presas por alguien que criminalmente abusó de ellos, o cuando estaban niños, o cuando eran indefensos ante la fuerza física o el impulso corporal de una o más personas. Esas imágenes te están atormentando y aunque esa persona esté presa o la hayan mandado a la silla eléctrica, tú sigues atrapado, porque no era su muerte o su encarcelamiento lo que te libra. Lo que te libra son las imágenes que viven y están latentes dentro de ti, las palabras que escuchaste, el dolor a que fuiste expuesto. Esas son las imágenes que no puedes borrar, porque no te puedes perdonar el haber sido atacado o el haber fallado. Pero cuando tú conoces el amor de Dios, el perdón de Dios, y tú entiendes que aquel que sin haber pecado se hizo pecado por tu culpa y por la mía y por la de tu agresor, que pudiendo haberse bajado de la cruz y no haber tenido que ser abofeteado, apuñeteado, latigueado, blasfemado, le jalaron su barba, le clavaron espinas, lo clavaron en la cruz, le rompieron su costado con una lanza. El Padre se tuvo que separar de él a causa del pecado que él tenía, no por él, que le fue colocado por nosotros encima de él. Y aún así no se bajó, porque él vio lo que iba a hacer en tu vida y en la mía, cuando tú entendieras la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, ya tú no razonarías, ni interpretarías tu dolor, todo lo llevarías a la cruz del Señor. Y finalmente el objetivo sería poder sanearte mirando cómo el Señor ha muerto por ti y por ese hecho que te pasó. Ya no seguirías pensando en la venganza, en la acción de castigo contra la persona. Y así como te decía en momentos anteriores que aunque esa persona hubiera castigado, tú seguirías con el dolor. Porque es el no poder perdonarte tú mismo. Cuando estos rencores son tan tenaces en tu vida y te están abordando continuamente, tú vives en la amargura de tu alma. Entonces es cuando tú necesitas la mano de Dios. Es cuando tú no vas a estar dado al chisme, a las calumnias, a maquinar mal contra las personas. Porque ya no vas a tener que blasfemar de alguien
por el cual también Cristo murió. Sino que la pregunta es, ¿por qué tengo que dejar todo eso? Y eso es a lo que quiero que vamos a la Escritura. Porque a veces uno se gana daños interiores sin haber apostado por ellos. ¿Qué culpa tiene una persona en su infancia o en su adolescencia o aún en la madurez de ser atacado sexualmente? O ser atacado por personas por robarle y golpearlo, herirlo y hasta posiblemente dejarlo lisiado. ¿Qué culpa tiene esa persona? ¿Qué culpa tiene aquella persona que sale a trabajar y va, o hasta inclusive orando, y viene un borracho, un drogadito en un carro y lo golpea y lo deja parapléjico? ¿Qué culpa tenía esa persona para hacer eso? En cualquiera de los casos, sin culpa o con culpa, el cuestionamiento, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Y si Dios existe, ¿por qué no me libró? ¿Y por qué yo estoy con este peso y no me lo puedo quitar? ¿Qué hice yo para que me pasara esto? Ahora vamos a ver por la Escritura y vamos a poder decir, como el hombre que vamos a mirar aquí en la Escritura pudo decir a lo último cuando su carrera estaba en proceso. Vi en estos días una persona de Australia que vamos a colocar ese testimonio en nuestra página, porque tienes que visitar constantemente nuestra página. Tienes que decirle a tus amigos, oye, ve a invócame.com. Más fácil que eso no hay. Invócame, de invocar a Dios, de clamar a Dios, invócame.com. Haz amigos de invócame.com, porque esta palabra tiene que correr y muchos tienen que recibir de Dios aliento. Y miraba yo cómo este hombre nació sin manos y no tenía pies, tenía un tronquito de pie así, pedacito. Me impresionaba el testimonio. Es un predicador. El hombre llena estadios, coliseos, lo colocan en una mesa como esta y ahí arriba predica con ese pedacito de pie, voltea las páginas. Dios le ha dado una capacidad impresionante, no tiene que agacharse para leer, ni usar gafas como yo. Lo que le falta de manos y pies, Dios se lo ha dado en una capacidad de ojos tremendo, un desarrollo, una inteligencia impresionante, pero él nunca se paró en el por qué nació sin manos, por qué nació sin pies. Pasaron ahí como él prende sus equipos, contesta el teléfono. Es impresionante cómo le da una patadita al teléfono y lo sube, cómo se acuesta, cómo se viste, cómo cocinaba huevos, cómo los servía y cómo enseñaba del poder de Dios. Me impresionó más cuando fue a su piscina y sin tener manos ni pies, se tiró y con ese pedacito de pie, un mochito chiquito, lo hacía caminar como una hélice y nadaba en toda su piscina. ¡Qué tremendo! No hay raíz de amargura en él. Conoce el amor de Dios. Conoce que hay un propósito. No mira sus defectos, sino sus capacidades. Mira lo que pasa con José. Jacob fue el que perdón, Jacob fue el que tuvo que trabajar por sus dos mujeres, 7 años por una y 7 años por la otra. Y en Rebeca le era bien difícil, en Raquel, perdón, le era bien difícil tener hijos. Tenía con las demás mujeres, la otra esposa, con las sirvientas que le daban para que tuviera hijos, pero no tenía con Raquel. Y cuando le nació su primer hijo, le puso José, y cuando nació Benjamín, Raquel se murió.
Resulta que José le robó el corazón a su papá Jacob. Y Jacob, cosa que no debemos hacer los padres, comenzó a enfilar todo su amor sobre José, olvidándose que tenía 11 hijos más. Y los 11 hijos comenzaban a ver la preferencia de su papá por Jacob. Y entonces Jacob le hizo un vestido de muchos colores, todavía agravó más la cosa, porque comenzó a hacer preferencia hasta para vestirlo, para tratarlo. Y fuera de eso, Jacob era un hombre muy íntegro, no le tapaba a sus hermanos, pero nada de lo que hicieran malo. Entonces, cuando sus hermanos se portaban mal, él venía y les contaba a su papá Jacob lo que había pasado. Más se fue ganando José la amargura del corazón de sus hermanos, hasta convertirse en odio. Se lo ganó de gratis, por ser íntegro con su papá, por el comportarse con integridad, por decir la verdad, porque su papá le dio un amor desbocado y dejó de lado a sus hermanos. Dice la Escritura que porque lo tuvo en su vejez, pero Benjamín era el último. Pero era con José la cosa. Era el penúltimo. Y sus hermanos tramaban siempre matarle. Y dice así, y andaba y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Estamos leyendo en Génesis capítulo 37, versículo 3. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Varias cosas. Ya notamos que el papá se desbordó en amor con José, le hizo ropa específica, o sea, por encima de sus hermanos lo hizo notorio. Y fuera de eso, dice que la información en el versículo número 3, y José trajo a su padre malos informes de sus hermanos. O sea, era muy íntegro. Todo eso ayudó para que en sus hermanos naciera en el principio una raíz que fue creciendo hasta convertirse en odio. Ahora, ¿qué hizo de malo José para ganarse de gratis el odio de sus hermanos? Nada. Ser honesto, ser íntegro, y que su papá lo amara y lo vistiera diferente que todos sus hermanos. Él personalmente no hizo nada. Pero sumándole a todo esto, Dios le da el don del sueño. Imagínate tú, interpretar el sueño. Y él comienza a tener sueños de que habían 12 gavillas y 11 de las gavillas se doblaban delante de él y la de él permanecía parada. Bueno, sus hermanos, ya te imaginas, si ya lo odiaban, se enfurecieron, porque estaban entendiendo que el sueño quería decir que le iban a servir a él. Pero después tuvo un sueño más grande que ese. Dice que él soñó que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Cuando aquí habla de madre, aunque ya Rebeca había muerto, al morir Rebeca, entonces esta mujer comenzaba a ser como la madre de él. Era la sirvienta de Rebeca, pero ahora mismo era como la madre, y demás era
perdón, era la primera esposa, no la sirvienta, la hermana, era la hermana de Rebeca, que ahora como queda sola, asume el liderazgo de madre. Por eso Jacob llama tu madre y yo, más sus hermanos. Entonces se desencadena la raíz de amargura en odio en todos sus hermanos. Hasta este punto, ¿qué ha hecho José para que pase esto? Porque muchas veces en nuestra vida no hacemos nada, pero nos encontramos delante de gente que nos quiere hacer daño, solamente que por el comportamiento y la actitud, el carácter que nosotros demostramos. Envidia el carácter nuestro a otros, lo que ellos no tienen y que nosotros tenemos, que los lleva a ellos a unas raíces de amargura por querer tener lo que nosotros tenemos. Simplemente esa envidia da paso a que venga la raíz, después el odio, después el deseo de destrucción, el planificar daño, el maquinar cómo dañar. Entonces, y el papá manda a José a que le lleve unos alimentos a sus hermanos que estaban pastoreando, y cuando ellos lo vieron de lejos, planearon matarlo. Dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. ¿Qué había hecho José en contra de sus hermanos para que estos tuvieran ese odio, ese rencor, esa ira, que ya estaban planificando matarlo? Bueno, nada, simplemente que su papá lo amaba mucho, simplemente que él era un hombre recto y hablaba lo que miraba, no mentía, y para acabar de completar, el favor de Dios estaba sobre él. Y estaba de una manera tal que sus hermanos no podían consentir que él dijera que ellos, siendo los mayores, iban a servir al menor. Si nosotros nos podemos mirar como los orientales, no como occidentales que somos, ser el menor en una familia, pues eran los que deberían de estar pastoreando, trayendo el agua, el alimento para las ovejas, pero los mayores estaban en trabajos que ameritaban más esfuerzo y de más categoría. Pero aquí el caso era al revés. Entonces nació el deseo de desaparecer a José, porque en él se estaba dando lo que supuestamente los que estaban enraizados en la amargura pensaban que tenían el derecho ellos y no José. Porque así nace la amargura. Cuando tú piensas que tienes derecho a, cuando tú piensas que no te están haciendo honor a lo que tú estás haciendo, entonces nace la raíz de amargura. Cuando tú piensas que los demás te deben favores y que no te los han reconocido o pagado, para hablar más claro, pues entonces tú comienzas a despotricar a esa persona por mal agradecido y comienzas a llenar tu corazón con deseos que no son buenos. Pero fuera de eso, comienzas al despotricar a esa persona, a calumniar, a chismear, a compartir con otros el veneno que tú tienes y comienzas a envenenar a tu pareja, a tus hijos, a tus parientes, a todo el que tú tienes alrededor, lo contaminas. Así pasó aquí. Habían 10 contaminados, porque Ismael no estaba ahí, era muy muchacho. Pero déjame tomar agüita. ¿Qué pasó? Cuando deciden matarlo, lo tiran a un estanque. Pero el estanque ya Dios lo había secado hacía rato, porque los propósitos de Dios son así. ¿A ti te parece que te tiran al estanque y que en dónde está Dios? ¿Cómo es que me van a tirar a un estanque si yo vengo a traerles comida a esta gente? Y vengo a traerles favor de mi papá que me está mandando. Pero no, ya Dios tenía preparado su plan.
Él fue tirado al estanque. Su hermano Rubén intercede por él para que no lo maten. Pero es una intersección sin apoyo. Porque si él de verdad estuviera apoyando a su hermano, no hubiera permitido que lo tiraran ni participado del plan para matarlo, así 9 estuvieran contra él. Él estaba ayudando a medias. No quiero decir de que no se contaminó, porque si estuviera descontaminado había ayudado para que no lo hicieran. Entonces ahora vienen unos mercaderes y sacan a José del pozo que estaba seco y lo venden a los mercaderes. Ese mercader lo lleva a Egipto y un hombre muy rico de la gerencia del faraón, de los líderes que él tenía ahí, lo compra como esclavo. Mira cómo está. Estaba con el padre lo tenía en estima, Dios estaba con él. Ahora las raíces de amargura en sus hermanos lo han llevado al pozo y ahora es esclavo. Imagínate que tú estés caminando por el buen sendero y todo te salga mal. Y parece que el mundo entero se pone contra ti. En ese momento, tú también puedes llenarte de amargura y comenzar a planificar venganza contra los que te están haciendo daño. Pero mira el comportamiento de José. José ni por un momento estaba pensando en hacerle daño a sus hermanos. Él estaba pensando que él hoy lo iba a disfrutar, a vivir y que iba a hacer lo que le llegara a la mano en ese día. ¿Por qué te digo eso? Porque una vez que él es vendido como esclavo en la casa de Potifar, dice la escritura que todo era prosperado de tal manera en su mano que Potifar, el oficial del faraón, viendo que todo lo que hacía José y lo que tocaba a José era prosperado, decidió entregarle el manejo de toda su casa. ¿Qué quiere decir esto? José no se dejó envenenar por el odio ni por el rencor. Aprende esto. Tú quieres salir de la raíz de amargura, el deseo de venganza, del odio, el querer hacerle daño a quien te hizo daño. Estás esperado en la puerta esperando una respuesta de humillación de tu agresor para que tú quedes contento y no llega ese día. Esa no es la forma. La forma es que no le das a dar cabida a esos pensamientos hoy. Vas a colocar pensamientos más elevados que eso, que son los pensamientos de Dios sobre tu vida, para que ocupen el día en que estás trabajando. José por ningún momento pensó en el odio o el rencor o el dolor por lo que le hicieron sus hermanos. Era un sirviente, cuando era el hijo de un hombre rico. ¿Qué hizo José? Se determinó a que él iba a ser como siempre había sido antes de que le hicieran daño. Honesto, estable en su pensar, corriendo hacia adelante, cumpliendo con lo que tenía que hacer, con la disposición de ánimo de hacer lo que fuera a hacer bien. ¿Qué le dio eso? Favor con Potifar. ¿Por qué? Porque no se quedó atrapado en su pasado. Las raíces de amargura te atrapan en tu pasado y en tu presente te llenan tu mente del dolor que está atrás y no te dejan pensar cabalmente lo que tú necesitas hoy. Pero José no permitió eso. José solo pensaba
en que él estaba en la gracia de Dios, y que por cuanto estaba en la gracia de Dios, dice que José encontró gracia ante los ojos de Potifar y de todo su personal, y lo hizo mayordomo sobre su casa, y entregó su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Cuando tú no te dejas atrapar por la raíz de amargura y decides cancelarla, y la única manera es colocar los pensamientos de Dios en tu vida, es cuando van a desaparecer. Porque ir al pasado es seguirle abriendo la puerta para que entre el dolor, el rencor y las ganas de venganza. Pero una vez que tú decides abandonar el pasado, pides fortaleza al Señor, pides que la misericordia y el amor de Dios te cubra, tú puedes trabajar en tu presente haciendo las cosas para que Dios bendiga tu mano, tus hechos, tus actos, tu palabra, tu pensar, tu caminar. Y todo va a ser prosperado y el pasado será pasado. Pero no siempre, aunque camine de esa forma, el enemigo, el adversario de nuestra alma, se va a quedar tranquilo. Porque él está presto para querer matar al que está herido. ¿Sabe qué hizo don Sata con José? Bueno, Potifar tenía una esposa. Este era un muchacho joven, dice que de hermoso parecer. Y parece ser que Potifar no se ocupaba mucho de su esposa. Y la vieja era una vieja macroway. Veía a José y se recalentaba. Se colocaba 1000 por 1. Se le subían las revoluciones. Y ella había decidido tener relaciones amorosas y sexuales con José. Pero José, en su integridad, sin importar su pasado ni la bendición que estaba teniendo en ese momento, decide que él no va a caer en esa trampa, que él va a honrar la mano que lo está bendiciendo, que va a honrar a su Dios. Y por hacer eso, la vieja recalentada macroway esta le tiende una trampa, una celada, para hacerlo caer delante de los ojos de su esposo. O sea, se está maquinando, se está tramando la trampa para que nazca raíces de amargura por lo que te van a hacer, aunque tú estás haciendo lo correcto. Así es la vida. Sí, ese es nuestro diario vivir. Por eso no debemos pensar que tenemos que tener retribución por hacer el bien. Porque el día que no te devuelvan al bien con gratitud, te vas a doler. Vas a entrar en odio, en rencor, en cólera, en amargura. Pero si tú estás haciendo el bien sin pensar que te devuelvan bien, aunque te paguen mal, tú seguirás al siguiente paso para hacer bien. Porque no estás pensando ser gratificado por lo que estás haciendo bien, le cierras la puerta al dolor que te puede hacer otro. Le cierras la puerta a raíces de amargura, a raíces de dolor, de ira, de venganza, de odio, de querer desaparecer las otras personas.
le cierras la puerta a que tus actitudes y tus confesiones y tu manera de pensar contamine a otros contra alguien que te hizo mal. Entonces tu fe va a ser debatida, desbastada, el hacha del diablo va a estar puesta en lo que tú has creído. Porque te preguntará siempre, ¿en dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Si yo estaba haciéndolo bien, ¿en dónde estaba el Señor? Pero, ¿en dónde estaba el Señor? Lo veremos en el siguiente capítulo. Porque hoy se terminó el tiempo. Pero te adelanto un chispito. Los ojos del Señor estaban sobre ti. El plan del Señor se estaba llevando a cabo. A veces hay que pasar por cosas para que después de que las pasemos, Dios nos use como una arma letal para favorecer a otros. Pero alguien pagó el precio, así como nuestro Señor Jesucristo pagó el de nuestra salvación. Muchas veces nosotros somos pasados por la vida por dolores tan inmensos que una vez sanados, tú podrás sanar a muchos, porque ese es el plan de Dios, que tú vivas la misericordia y el perdón de Dios, para que lo puedas manifestar a otros y otros alcancen lo que tú alcanzaste. Pero ese es un chispito de la prueba de dónde está Dios, que veremos en el siguiente capítulo, porque no se ha ido, ni está perdido. Está frente a ti, delante de ti, delante de tus ojos está su vida, la palabra de Dios. Lo que cambia tu manera de ser y de pensar, porque la palabra es vida y es espíritu, y una vez eres elevado a otra dimensión. Pero nos tendremos que ver en el siguiente capítulo. Así que yo te deseo que abras tu corazón, saques tus heridas, las expongas delante del Señor. No contamines a otros, colócalas delante del Señor. Dile, no puedo, límpiame, ayúdame, lléname de tu fuerza, de tu consuelo, de tu piedad, de tu misericordia. Y las manos de Dios bajarán, colocarán todo en su sitio. Conocerás el amor de Dios, la rica misericordia de Dios, incomprensible para nosotros, pero Él te la hará comprensible a ti. Te limpiará de toda tu enfermedad, te dará la sanidad a tu alma, te restaurará, te edificará y te enviará a sanar a otros. Ese es el deseo de Dios. Y ese es el deseo de mi corazón. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo deseo, y el Señor también, que seas sanado por el sacrificio que hizo en la cruz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que esta palabra haya penetrado tus entrañas y todo tu ser. Amén y amén.